Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo de Física 1, que es bastante importante, que es la parte de energía, ¿sí? Hoy vamos a ver trabajo y energía y los principios de conservación. Lo voy a dividir en dos segmentos. Bueno, comencemos rápidamente. ¿Qué es el trabajo en física? El trabajo en física, chicos, es un mecanismo de transferencia de energía en virtud de un vínculo o interacción mecánica. Por ejemplo, supongamos que hay una caja en reposo, ¿sí? Y ustedes vienen y le aplican una fuerza, que sería en este caso el vínculo mecánico, y esa caja comienza a moverse. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esa caja que inicialmente no tenía ningún tipo de movimiento, ahora lo adquirió. Hay un tipo de energía que está asociada al movimiento, que es la energía cinética, ¿sí? Vista por algún observador. Y entonces nosotros podemos concluir respecto a esa caja es que esa caja inicialmente no tenía energía cinética, nos estamos adelantando un poco, es decir, no tenía energía de movimiento porque estaba quieta. Y ahora a partir de un vínculo mecánico de interacción con ustedes, ¿sí? Que la están empujando, esa caja adquirió una cierta energía de movimiento, que es como le digo a la cinética, ¿sí? De alguna manera. Bien, esa manera es a través del vínculo mecánico. Y como la caja adquirió una energía de movimiento, ustedes transfirieron energía a partir de un vínculo mecánico que es la fuerza que hicieron sobre la caja. En otras palabras, chicos, ustedes hicieron un trabajo sobre la caja, ya que le transfirieron energía en virtud de un vínculo mecánico. Inicialmente no tenía ningún tipo de energía, ¿sí? Al menos no de movimiento, puede haber otros tipos de energía asociada, no me quiero adelantar mucho, ¿sí? Y luego comenzó a tener energía de movimiento, que es lo que se llama energía cinética. ¿Por qué tuvo ese incremento de energía de cinética o de energía de movimiento? Porque ustedes hicieron un trabajo sobre la caja que consiste en una transferencia de energía a partir de un vínculo mecánico, es decir, a partir del hecho que ustedes la empujaron a la caja. Bien, todo eso que explicamos de manera intuitiva, lo veamos ahora con matemática, ¿sí? Acá tenemos un observador inercial S, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con observadores inerciales, ¿sí? Y una partícula, que es una masa M, que se mueve desde un punto A a un punto B a lo largo de una trayectoria, que es esta que está indicada en negro acá, la vamos a poner así, trayectoria, ¿sí? Y conforme esa partícula de masa M se mueve por esta trayectoria, sobre ella actúa una fuerza F, ¿sí? Como se indica ahí en la figura. Ahora bien, vamos a escribir la definición de trabajo hecho por la fuerza, ¿sí? Definición, que es una definición muy matemática que para ustedes por ahora les va a resultar chocante, pero no se preocupen porque la vamos a explicar y van a ver que es muy fácil. Definición. El trabajo, chicos, hecho desde A hasta B por la fuerza F, ¿sí? Ya lo vamos a indicar eso, se define como la integral de línea desde A hasta B de F escalar dr, ¿sí? Varias cosas. Las unidades en sistema internacional, chicos, para el trabajo son el joule, y que se denota simplemente con la letra J, ¿sí? A modo de observación, un joule es igual a un newton metro, ¿sí? Esa es la unidad de energía en el sistema internacional, el joule. Un joule es un newton metro, pero ustedes no lo van a escribir newton metro, lo van a escribir joule, ¿sí? Esta WAB que está acá es trabajo realizado por F, o sea, por la fuerza F, a lo largo de la trayectoria que conecta A y B. Ahora les voy a explicar qué es esto. Fíjense que hace una integral de línea, chicos, que es un tema que ven cálculo 3 recién, pero yo se lo voy a explicar de forma muy intuitiva. ¿Qué significa esta expresión de acá? En primer lugar les digo esto que está acá, este símbolo, que es el símbolo de integración, tiene una forma de S porque representa una suma, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta integral? Esta integral lo que hace es lo siguiente. Suma todos los productos escalares F escalar de R. Esto que está acá, chicos, el puntito, es por producto escalar, ¿sí? Suma todos los productos escalares F escalar de R. Ahora, ¿qué es de R? ¿Sí? ¿Cómo se efectúa ese producto escalar? Veamos.
Nosotros tenemos la trayectoria A y B, ¿sí? Esta masa se mueve a lo largo de esta trayectoria. Yo puedo considerar desplazamientos muy chiquititos a lo largo de esa trayectoria. Por ejemplo, considero un intervalo de tiempo muy chiquitito y veo cuánto se ha desplazado la masa durante ese intervalo de tiempo muy chiquitito. Vamos a descubrir que se ha desplazado una cantidad diferencial de R, o de R, que es lo que está expresado aquí en rojo, ¿sí? Ese vectorcito. Es decir, en un tiempo muy cortito, la masa se desplaza una cantidad muy pequeña, diferencial de R, que es el vector este que está indicado en rojo. Ese vector tiene la propiedad de ser siempre tangencial a la trayectoria en cada punto, como está expresado acá, ¿sí? Es un vector de desplazamiento infinitesimal y es siempre tangencial a la trayectoria en cada punto de ella. Bien, entonces el diferencial de R, o vector de desplazamiento infinitesimal, es el desplazamiento que experimenta la partícula de masa m durante un intervalo de tiempo muy chiquitito, ¿sí? Muy cortito. Ahora bien, sobre la masa m está actuando la fuerza F, para la cual yo quiero calcular el trabajo que ella realiza sobre la masa. Entonces, ¿qué hacemos? Efectuamos el producto escalar F escalar de R, ¿sí? F escalar de R. Ese producto escalar lo ejecutamos aquí, ¿sí? F escalar de R, ¿sí? Eso es lo que está acá dentro de esta integral, el F escalar de R, ¿sí? Y ya tenemos ese producto escalar. A continuación vemos o medimos otro desplazamiento chiquitito, ¿sí? Que le sigue a este aquí a continuación. Y volvemos a efectuar el producto escalar F escalar de R. A continuación volvemos a evaluar otro desplazamiento chiquitito acá y volvemos a efectuar el producto escalar F escalar de R. Y así vamos haciendo lo mismo para todos los arcos en los cuales puedo subdividir esta trayectoria aquí. Para finalmente, chicos, sumarlo, ¿sí? Lo sumo mediante esta integral. Y esa suma de todos esos productos escalares F escalar de R es lo que se define como el trabajo hecho por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza F en este caso. Entonces, en síntesis, tenemos la trayectoria A y B, la dividimos en muchos desplazamientos chiquititos diferencial de R, cada uno de ellos tangencial a la trayectoria, ¿sí? Un diferencial de R acá, 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 o sea, voy evaluando todos los desplazamientos chiquititos que tienen que ejecutar la partícula de masa m para llevar a cabo esta trayectoria, y luego multiplico escalarmente cada uno de esos desplazamientos chiquititos, que son los diferenciales de R, por el valor de la fuerza F correspondiente a cada uno de esos desplazamientos, ¿sí? Luego la suma de todos esos productos escalares es el trabajo, chicos. Y como siempre, está dado en sistema internacional en joules, ¿sí? Esa es la unidad de medida del trabajo en sistema internacional. Ahora bien, eso era simplemente a modo de explicar la definición. Quédense tranquilos, no la vamos a usar. Se trabaja de otra forma diferente, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, chicos, un caso particular. Caso particular. Fíjense. Si la fuerza, chicos, es constante, esto quiere decir en módulo, dirección y sentido, entonces vamos a tener que el trabajo, chicos, hecho por esa fuerza, conforme una partícula se mueve de un punto A a un punto B, es igual al producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento cuando vamos desde A hasta B. Y esto, ustedes ya saben, por propiedad de producto escalar, es lo mismo que hacer el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento cuando vamos de A hasta B, por el coseno del ángulo φ. ¿Sí? Vamos a dar vuelta al hoja y vamos a explicar qué es cada cosa. Ya ustedes saben, ¿sí?, que φ es el ángulo que existe entre la fuerza y el vector de desplazamiento cuando vamos desde A hasta B. ¿Sí? Hagamos un dibujito para que quede claro. Si usted tiene un punto A aquí, un punto B acá, ¿sí?, y tienen una trayectoria cualquiera así, que conecte ese punto, ¿sí?, a lo largo del cual se mueve la masa m. Y sobre esa masa m, chicos, hay actuando una fuerza F. La vamos a dibujar con color. Por ejemplo, así. Que es constante. ¿Sí? Lo vamos a poner con signo de admiración para enfatizar eso. Lo que ustedes van a hacer es van a dibujar el vector de desplazamiento acá. Disculpen acá si me salgo un poco. ¿Sí? El vector de desplazamiento es ese así.
Vamos a indicarlo acá. Ese que está ahí es el vector de desplazamiento cuando vamos desde A hasta B. Ya saben que el vector con origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. ¿Sí? Ahora bien, veamos cómo se ubica el ángulo φ. El ángulo φ, este que está acá, lo van a ubicar de la siguiente forma. Van a dibujar el vector f en su misma dirección, ¿sí? O sea, lo van a traer paralelamente acá. Y van a dibujar el vector de desplazamiento de nuevo, delta dr, que es este así. Cuando van desde A hasta B. Bueno, el ángulo φ, chico, que tienen que usar es este así. Tal y como yo ya les expliqué, digamos, esto no es nada nuevo, es el producto escalar de vectores. Ustedes ya saben que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman los vectores que estoy multiplicando. En este caso, el vector f con el vector de desplazamiento forman ese ángulo así. Entonces, fíjense que es sencillo. Voy a dar vuelta una vez la hoja, disculpen. ¿Sí? Que se calcula el trabajo cuando la fuerza es constante. En módulo, dirección y sentido, el trabajo de un punto A a un punto B se calculará simplemente como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, lo que es lo mismo el producto de los módulos por el coseno del ángulo φ, donde φ es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Y con eso, chicos, ya tenemos una forma sencilla de calcular el trabajo. Por favor, recuerden que lo otro solo vale cuando la fuerza es constante. ¿Sí? Solo vale cuando la fuerza es constante. No lo quieran aplicar en otros casos. Voy a definir ahora una nueva magnitud, que es el trabajo neto, ¿sí? Que ya se imaginarán cómo se define, ¿sí? El trabajo neto, chicos, se define como la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿sí? O lo que es lo mismo, es el trabajo hecho por la fuerza neta. O sea que tienen dos formas de calcular el trabajo neto. Uno es como la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas individuales, o lo que es lo mismo, calculan directamente el trabajo hecho por la fuerza neta. ¿Sí, chicos? Es la forma en la que ustedes van a proceder a hacer ese cálculo. Ya vamos a ver cuando hagamos problema, ¿sí? Cómo se trabaja con esto, ¿sí? Pero es importante que sepan, tienen dos caminos. Uno es calcular el trabajo de cada fuerza individual, ¿sí? Lo enfaticemos acá. Ustedes van a tener una partícula de masa m que se moverá a lo largo de una cierta trayectoria, desde un punto A a un punto B, ¿sí? Vamos a poner la flechita para indicar el sentido de movimiento, ¿sí? Y sobre esta fuerza, vamos a utilizar un color, actúan diferentes fuerzas, ¿sí? Bueno, tienen dos formas entonces de calcular el trabajo. Uno es calculando el trabajo hecho por cada una de esas fuerzas a lo largo de esta trayectoria, o lo que es lo mismo, calculando directamente el trabajo de la fuerza neta, que la fuerza neta es la fuerza resultante, ¿sí? O sea, el trabajo de la fuerza neta, lo vamos a indicar acá, es lo mismo que hacer la integral, ¿sí? Desde A hasta B, de la fuerza neta, escalar de R, o lo que es lo mismo, la integral desde A hasta B, de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿sí? Porque la fuerza neta, ustedes saben que por definición, es la suma vectorial de todas las fuerzas, ¿sí? Lo vamos a indicar acá con color, ¿sí? Esto que está aquí es igual a la fuerza neta. Ahí lo aclaramos por las dudas, ¿sí? Una observación de nuevo. Si la fuerza neta es constante, entonces, ya se imaginan, el trabajo neto, chicos, lo podemos calcular simplemente como el producto escalar de la fuerza neta por el vector desplazamiento, ¿sí? Entre el punto A y el punto B, a lo largo del cual se mueve la partícula. Entonces el trabajo neto es lo mismo que hacer el producto de los módulos, fuerza neta, por módulo del desplazamiento de A a B, por el coseno del ángulo φ, ¿sí? Donde φ, como siempre, es el ángulo entre la fuerza, en este caso fuerza neta, y el vector desplazamiento desde A hasta B.
¿Sí? Eso en el caso, chicos, de que la fuerza neta sea constante, solo si es constante. ¿Sí? Bien, ahora vamos a proceder, ¿sí?, a ver algunos casos particulares de interés que me importa que sepamos, ¿sí?, para calcular trabajo. Vamos a poner acá ejemplos de interés, porque son ejemplos con los que van a trabajar hasta en física 2. Y hasta en física 3 si me apuran en algunos casos. Ejemplos de interés. Supongamos que ustedes tengan un péndulo. Para los que no saben o no han cursado física en el secundario, un péndulo, chico, en este caso lo que se llama un péndulo matemático físico, no es más que una partícula, una masa puntual, ¿sí?, una lenteja le dicen muchas veces, que cuelga de un hilo, ¿sí?, y pivotea acá, o sea, se lo libera y queda como lo que usan para hipnotizar, ¿han visto? Bueno, similar a eso. Bien, yo quiero calcular el trabajo, ¿sí?, hecho por la tensión. ¿Cómo harían para calcular el trabajo hecho por la tensión? Bueno, primero hagamos un diagrama de cuerpo libre, chicos. Tenemos el peso P, ¿sí?, y desde luego la tensión T, que en este caso actúa a lo largo del hilo. De hecho, siempre actúa a lo largo del hilo o a lo largo de la cuerda, ¿sí? Ustedes saben que el péndulo este va a describir una trayectoria que es un arco de circunferencia, ¿sí? Esto que está acá es un arco de circunferencia. ¿Estamos, chicos? Entonces, como el desplazamiento infinitesimal dr, yo les dije siempre tangencial a la trayectoria en cada punto, entonces aquel dr, ¿sí?, que lo voy a dibujar acá también, no lo voy a dibujar con rojo, lo voy a dibujar con negro, porque no quiero que lo confundan con una fuerza. El dr, el diferencial dr, chicos, no forma parte del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diferencial dr es este así. Como es siempre tangencial a la trayectoria, entonces va a ser perpendicular, por lo tanto, a la dirección radial. Y por lo tanto el dr y la tensión forman un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Ahí está simbolizado el ángulo recto. Entonces, fíjense, chicos, el trabajo infinitesimal hecho por la tensión durante ese desplazamiento chiquitito dr va a ser el producto escalar de T con dr. Pero como estos vectores son perpendiculares, acá lo vamos a indicar, al ser T perpendicular a dr, ustedes ya saben del álgebra que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Y entonces eso quiere decir, chicos, que cuando calcule el trabajo hecho por la tensión entre dos puntos cualquiera, ¿sí?, que es la suma de todos esos productos escalares, T escalar dr, cada uno de los cuales es 0, entonces esto será 0. Entonces, la tensión no realiza trabajo. Fíjense. O sea que ya saben que en un péndulo, chicos, la tensión no realiza trabajo. ¿Sí? Resultado importante que se va a utilizar mucho en física. ¿Sí? Lo vamos a enfatizar ahí. Otro caso de interés, ¿sí?, es una rampa de forma arbitraria. Este también lo vamos a utilizar mucho, suele aparecer en muchos problemas de conservación de la energía. Tienen, por ejemplo, una rampa, aquí lo vamos a hacer rayadito, ¿sí?, con una forma arbitraria. Y sobre ella desliza una partícula de masa m, ¿sí?, vamos a indicar acá. Supongamos que la rampa, para no complicarlo mucho, es lisa. Ya saben que lisa significa que el coeficiente roce dinámico es 0 y por lo tanto no hay fuerza roce dinámica. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, chicos, sobre ello vamos a tener el peso P y, como siempre, la normal. La normal
ya ustedes lo saben, es siempre perpendicular a la superficie en cada punto. ¿Sí? Entonces, como yo sé que la norma va a ser siempre perpendicular a la superficie en cada punto, y además, chicos, yo sé que el diferencial de R es tangencial a la trayectoria, lo vamos a dibujar acá de nuevo, no se nota mucho, pero bueno. ¿Sí? Acá estará el diferencial de R, es tangencial a la trayectoria, entonces ellos de nuevo van a formar 90 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que, si mi pregunta es ¿cuánto es el trabajo que hace la normal? Lo vamos a calcular y ya se imaginarán que al igual que lo que pasó antes va a ser 0. Por la siguiente razón, el trabajo hecho durante un desplazamiento muy chiquitito, que es lo que se llama diferencial de trabajo, es la normal escalar de R. Como son rectos los ángulos que forman, esto es 0. ¿Sí? Acá lo vamos a indicar por ser la normal perpendicular al vector de desplazamiento de R. Y eso implica, chicos, que el trabajo hecho por la normal, que es la n escalar de R, es igual a 0. Entonces, la normal, en este caso, no hace trabajo. Pero ojo, vamos a poner así, ojo. Hay casos en los que sí, que después lo vamos a ver. O sea, ¿qué quiero decir? No vayan ciegos a decir que siempre el trabajo de la normal es 0, ¿no? Hay casos en los que sí hace trabajo. Acá tenemos que indicar. Hay casos en los que la tensión también hace trabajo. ¿Estamos, chicos? Bien. Ponen así una... como para separarlos tanto ahí. ¿Sí? Bien, pero esos casos de interés me importaba que los veamos. Bien. Algo que también es importante y tenemos que usar es el trabajo de fuerzas variables. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Quédense tranquilos, porque para eso vamos a apelar a una característica geométrica que ya venimos usando de hace rato. Veamos, chicos. Cuando ustedes le den una fuerza, que digamos que sea la componente en X de la fuerza, como una función de la coordenada X, y tienen acá, por ejemplo, un X1 y una coordenada X2, y tienen que la fuerza Fx, obviamente yo le di una forma arbitraria, cambia con la coordenada, no con el tiempo, con la coordenada X de esta forma. Entonces esto que está acá, chicos, es el área A. Bueno, se encuentra entonces que el trabajo, chicos, cuando vamos desde X1 a X2, ¿sí? Es igual, ¿sí? Es igual al área bajo la curva. El trabajo, por otro lado, cuando vamos de X2 a X1, no es el área, sino el negativo del área. ¿Sí? En cualquier caso, A es mayor que 0. ¿Sí? Es el área. Dejé este espacio acá de gusto como para visualizar las dos situaciones. Si ustedes tienen, esta es la coordenada de X, este es el punto X1 y este es el punto X2, ¿sí? Van a tener lo siguiente. Imaginen una partícula que se mueve a lo largo del eje X,
¿sí? Nos estamos moviendo a lo largo del eje X. Por eso lo voy a remarcar acá con rojo. ¿Sí? Entonces tenemos la masa M acá que se mueve. Bien. Vamos a indicar acá, ¿sí?, que en estos casos la trayectoria es a lo largo del eje X. Para que no quede en duda de que no es que me levanto y voy, doy vuelta, no, me muevo a lo largo del eje X. Bueno, si vamos de X1 a X2, el trabajo es directamente el área bajo la curva de la fuerza versus X. Y si vamos de X2 a X1, es decir, en sentido opuesto, moviéndonos así, ¿sí?, el trabajo es el negativo de esta área que está aquí, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fuerza no tiene por qué tener una sola componente en X nomás. Puede tener una fuerza en X versor Y más una fuerza en Y versor J, ¿sí? Tranquilamente. Obviamente, si esto está ocurriendo así, tiene que haber otra fuerza que esté compensando a la componente en Y de esta para que la partícula no se levante, ¿no? Eso desde luego. Yo le escribo así de forma generalizada. Bien. Ya tenemos entonces la expresión para el trabajo de una fuerza variable, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la fuerza Fx es, vamos a poner este como caso 1, vamos al caso 2. ¿Qué pasa si la componente en X de la fuerza es negativa? Bueno, no va a pasar mucho tampoco, es bastante sencillo. Si la componente en X de la fuerza es negativa, por ejemplo, es una cosa así, y ustedes toman esta como la coordenada de X1 y esta la coordenada de X2, ¿sí? Esto aquí, de vuelta, va a ser el área bajo la curva. Este es el área. Siempre que yo hable de área, chicos, el A, ese va a ser positivo, ¿no? Entonces, lo que se encuentra es que el trabajo, cuando vamos de X1 a X2, en vez de ser el área, ya se imaginarán, es el negativo del área, porque está por debajo del eje X. Y si van de X2 a X1, ahora sí, es igual al área. ¿Sí? En este caso, ustedes podrían venir de vuelta, ¿sí? Indicamos acá trayectoria a lo largo del eje X. Desde luego, insisto, para que esto ocurra, ¿sí?, cuando yo dibuje acá la fuerza, que la voy a dibujar de nuevo con dos componentes, en este caso fíjense que la componente en X es negativa, chicos, porque está por debajo del eje horizontal. Entonces la fuerza no puede estar apuntando hacia la derecha, sino que tiene que estar apuntando hacia la izquierda. ¿Sí? Esta será la fuerza F, con su forma Fx versor Y más Fi versor J. ¿Sí? Fíjense que la componente en X ahora apunta hacia la izquierda. Entonces cuando yo me mueva de X1 a X2, esta componente en X va a ser un trabajo negativo. Y cuando me mueva de X2 a X1, es decir, a la inversa, va a ser un trabajo positivo y por tanto va a ser igual al área, ¿sí?, bajo la curva. Bien, eso es lo que tenemos de trabajo. Podríamos dar una tercera posibilidad para hacerlo más completito, que sería, chicos, que ustedes tengan una Fx, por ejemplo, versus X, de manera tal que entre X1 y X2 tengamos una cosa así, digamos, que tanto vaya por arriba como por abajo. Bueno, en ese caso vamos a poder distinguir dos áreas. Una área va a ser esta así, que yo le voy a llamar área 1, y otra que voy a marcar en negro, que va a ser esta así, que voy a llamar área 2. Bueno, en este caso, si ustedes hacen el trabajo cuando van desde X1 a X2, esto va a ser el área 1 menos el área 2. En cambio, si hacen el trabajo cuando van de X2 a X1, ¿sí?, por esa fuerza Fx, va a ser el área 2 menos el área 1. ¿Sí?
Esto es trayectoria a lo largo del eje X. ¿Sí? De vuelta, la trayectoria está a lo largo del eje X. Bueno, esas son las posibilidades que ustedes tienen con las que se pueden encontrar en estos problemas. ¿Sí, chicos? Bueno, con eso ya está hecha la primera parte de teoría de trabajo. ¿Sí? En el próximo video voy a explicar la parte de energía cinética, ¿sí? Y los principios de conservación.